Les doy la bienvenida nuevamente a este espacio que dedicamos juntos a estudiar la palabra del Señor. Estamos tratando el tema de la resurrección en nuestras últimas sesiones y en dos de ellas anteriores hemos tenido ocasión de analizar la evidencia histórica que hay a favor de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos visto que Dios se ha tomado mucho interés en documentar abundantemente este hecho histórico que nos ha llegado a través de aquellos que fueron testigos oculares directos de aquellos acontecimientos. Y cuando hemos colocado la evidencia histórica frente a las críticas que han ido surgiendo a lo largo de los siglos, vemos que las evidencias que la palabra de Dios nos proporciona son más que suficientes para despejar en nosotros cualquier duda acerca de este hecho. Ahora bien, es importante, desde luego que sí, el hecho histórico de la resurrección de Cristo, pero si es importante, realmente lo es por todas las implicaciones que tiene para nosotros como creyentes, que tiene para la Iglesia del Señor Jesucristo y que tienen también para el mismo Señor Jesucristo. Y este es precisamente el tema del que vamos a tratar en esta sesión, la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver, por amor al tiempo tendremos que dividirlo en dos estudios, pero en este primero estaremos pensando en la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo para su propia persona, para Él mismo. El segundo punto tiene que ver con la importancia de la resurrección para el Evangelio cristiano. Esto será en esta sesión con la ayuda del Señor y en la próxima, en la siguiente, estaremos tratando tres temas más. La importancia de la resurrección para el ministerio del Señor Jesucristo en la actualidad, la importancia de su resurrección para la Iglesia y la importancia de la resurrección para el creyente individual. Todos estos temas son fundamentales. Tendremos que ir poco a poco abordando asuntos de vital importancia, ya digo, para el Evangelio, para el creyente, incluso también para la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a comenzar, y vamos a comenzar precisamente viendo la importancia que la resurrección tuvo para el mismo Señor Jesucristo. Y el primer punto en el que quiero invitarles a reflexionar es que la resurrección de Cristo demostró que Él no era un mentiroso. Como ustedes recordarán, en la etapa final del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, hizo repetidos anuncios del hecho de que Él iba a morir y siempre añadía que Él resucitaría al tercer día. Por ejemplo, podemos verlo en Mateo, en el capítulo 16, este fue el primer anuncio, tal como lo recoge el evangelista Mateo, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Un poco más adelante vuelve a hacer otro anuncio similar, capítulo 17 de este mismo evangelio, versículo 22, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y así en algunas ocasiones más el Señor iba anunciando su muerte en Jerusalén, pero añadiendo siempre su resurrección. Por lo tanto, si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, pues tendríamos que concluir que Él mintió a sus discípulos. Algo que, por otro lado, desde luego sabemos que no hizo. Pero claro, si no resucitó, si sus discípulos, aquellos que habían recibido este anuncio, no pudieron verificar que Él realmente había resucitado, incluso para ellos mismos, en primer lugar, el Señor Jesucristo habría quedado como un mentiroso. Pero esto no fue realmente lo que ocurrió. Incluso no solo para los discípulos, sino también para sus enemigos.
los judíos, los gobernantes judíos, habían hecho habían escuchado también estas afirmaciones del Señor Jesucristo, y cuando pidieron a Pilato, al gobernador romano, que custodiara la tumba, el sepulcro del Señor, pues fue precisamente por esto, porque habían escuchado que el Señor Jesucristo había dicho que Él resucitaría al tercer día. Y para prevenir una cosa de ese tipo, pues ellos habían pedido a Pilato que les proporcionara una guardia romana para custodiarlo. Porque Él había dicho que iba a resucitar. Si realmente no resucitó, los discípulos tuvieron que quedar muy defraudados, cosa que ya sabemos que no ocurrió, y esto habría dado la razón a los críticos del Señor Jesucristo, especialmente a aquellos que le crucificaron bajo la acusación de que Él era un blasfemo. Porque claro, si no se cumple esto de la resurrección, todas sus demás declaraciones también quedan en entredicho, como es lógico. Entonces, tendríamos hasta que llegar a admitir que aquellos gobernantes judíos y también los romanos hicieron bien en crucificarle, porque al fin y al cabo, pues era un mentiroso, era un embustero, era un usurpador, alguien que se hacía pasar nada más y nada menos que por Dios mismo. Y todo eso era mentira, una mentira blasfema. Y ellos le habían crucificado y casi habría que decir, pues era lógico que lo hubieran crucificado, porque la ley judía por la que ellos se regían, pues sentenciaba a la muerte a aquel que fuera un blasfemo. Así que el tema es grave. Pero la resurrección del Señor Jesucristo demostró que Él no era un mentiroso, sino que Él había dicho la verdad. La había dicho en ese detalle concreto y, por supuesto, se puede aplicar también a todo lo demás que dijo, que fue mucho. Queda fuera de toda duda que el Señor Jesucristo predicó y dijo la verdad siempre. La dijo en un caso como este, el de la resurrección, algo tan difícil, tan sobrehumano, y lo demostró. El segundo punto, en cuanto a la importancia de la resurrección para su propia persona, diríamos que el Señor fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Y aquí estoy citando literalmente una expresión del apóstol Pablo que aparece en Romanos en el capítulo 1 y el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. ¿Qué quiere decir esto de que Él fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos? ¿Es que acaso no era el Hijo de Dios? ¿No llegó a serlo después de la resurrección? ¿No lo era antes? Bueno, podrían ser preguntas que sí, que nos podríamos hacer, pero vamos a intentar contestar qué es lo que quiere decir Pablo, qué es lo que queremos expresar con esto. Para entenderlo tendríamos que entrar en situación, remontarnos a aquellos momentos cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado. Ellos dijeron, como acabo de mencionar a Pilato, cuando le pedían, sabemos que aquel engañador dijo, viviendo aún, que después de 3 días resucitaría. Para ellos, los gobernantes judíos que le condenaron a muerte, Jesús era un embustero, un mentiroso, ya lo hemos dicho. E incluso durante su propia crucifixión estaban allí menospreciándole y ridiculizándole precisamente con este hecho. Podemos verlo en Mateo capítulo 27 y a partir del versículo 42 vemos sus burlas. Fíjense, a otro salvó, le decían allí mientras él estaba clavado en la cruz. A otro salvo, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Fíjense lo que está, la cuestión fundamental aquí, lo que está en entredicho. ¿Era o no era realmente el Hijo de Dios? Ellos se estaban burlando de él, diciendo, bueno, si realmente es el Hijo de Dios, lógicamente Dios vendrá a rescatarle de la cruz. Eso es lo que usted haría. Si usted viera sufrir a un hijo suyo, automáticamente los que somos padres es como si nos diera un vuelco dentro del corazón.
y automáticamente entramos en acción, no hay nada que nos pueda detener, ¿verdad? ¿Cómo es posible entonces que Dios el Padre no hiciera nada para impedir la crucifixión de su Hijo? Y esto, pues desde luego, ponía en entredicho el hecho de que realmente fuera cierto que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Cómo es que Dios guardó silencio? Bueno, nosotros sabemos la respuesta. Sabemos que era necesario que si quería salvar a otros, no lo haría descendiendo de la cruz, sino estando en la cruz, muriendo por nuestros pecados en sustitución nuestra. Pero pongámonos ahora, ya sabemos todas estas doctrinas, son fundamentales sin duda, pero pongámonos ahora en la mente, en el pensamiento de aquellos críticos, aquellos que le estaban crucificando. Al fin y al cabo, ¿qué es lo último que la humanidad vio, ellos y muchos otros vieron de Jesús? Pues lo único que vieron fue a un hombre clavado en una cruz y totalmente indefenso, sin poder para hacer nada, vituperado, insultado, menospreciado de las formas más grotescas que las personas son capaces de hacer. Allí estaba, abandonado por el Padre y finalmente derrotado y muerto. ¿Cómo podía ser el Hijo de Dios? Y esa escena, como dice el evangelista Lucas, ese espectáculo de la cruz, es lo último que muchas de esas personas llegaron a ver de Jesús. Y se fueron a su casa convencidos de que realmente no era el Hijo de Dios. Porque si hubiera sido el Hijo de Dios, todos ellos, por lógica, habrían esperado que hubiera sido rescatado de aquella cruz. Pero el Señor quedó allí y murió. Ahora, la resurrección cambia por completo toda esta historia, le da la vuelta y confirma lo que ellos habían negado, lo que estaban cuestionando una y otra vez. Es más, es curioso porque el apóstol Pedro, en las primeras predicaciones que hace en el libro de los Hechos de los Apóstoles, inmediatamente después de que Jesús ha resucitado, pues él va a señalar que aquello que había ocurrido era exactamente, con una precisión asombrosa, lo que 1000 años antes había anunciado el rey David en el Salmo 2. Él está hablando, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, los versículos 24 al 28, allí vemos a la iglesia orando después de que los apóstoles habían estado siendo interrogados ante el concilio judío. Y entonces cuando regresan, elevan sus oraciones al Señor, pero las elevan basándose en una escritura del Antiguo Testamento que es el Salmo 2. Y dice entonces, Hechos de los Apóstoles 4:24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de tu siervo, de David tu siervo, dijiste, y aquí viene la cuestión: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Pedro y los otros apóstoles, orando en la iglesia primitiva, están reconociendo que aquello que había anunciado el Salmo 2 se estaba cumpliendo exactamente allí. ¿Y qué es el detalle? La cosa que ellos ven que se está cumpliendo con tanta exactitud. Pues que se habían reunido los reyes de la tierra y los príncipes contra su ungido, contra el Mesías, contra el Cristo. No era algo contrario a lo que se había anunciado el hecho de que Jesús fuera perseguido y crucificado por los líderes nacionales. Todo lo contrario. Era precisamente eso lo que Dios había anunciado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Nada más y nada menos que 1000 años antes. Y el detalle que menciona es este. Se habían unido los príncipes y los reyes de la tierra. Pilato junto al Sanedrín, puestos de acuerdo a una sola vez para condenar a la muerte al Señor Jesucristo. Pero el Salmo 2, que anunciaba estos padecimientos del Mesías y la oposición que iba a encontrar, no terminaba ahí. Como más adelante, y esto ya sería el apóstol Pablo, volviendo nuevamente a este mismo Salmo,
comenta, dice en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículos 32 y 33, allí está predicando en la iglesia de Antioquía de Pisidia, dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dice que el Salmo 2, esta parte del Salmo 2, la parte final del Salmo 2, se cumple en la resurrección de Cristo. Y en ese momento dice que Dios declara: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Por supuesto, esta cuestión de ser engendrado no tiene nada que ver con lo que entendemos a nivel humano, que un hombre engendra un niño en el vientre de una mujer. No tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con el hecho de que Dios lo había levantado de entre los muertos y sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y esto queda muy claro en el Salmo 2, y les recomiendo su lectura para que lo verifiquen con exactitud. Entonces, vamos a ir uniendo ya los cabos. Hemos visto que sí, que el Señor Jesucristo murió en una cruz despreciado, derrotado. Pero hemos visto que aquella muerte viene a ser el cumplimiento de algo que de antemano había sido anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Pero esos mismos profetas habían anunciado también las glorias que vendrían detrás de sus sufrimientos, lo que apuntaba directamente hacia su resurrección y ascensión al cielo para sentarse en el trono, en la majestad, en las alturas. Y ahora toda la historia ha cambiado, porque ya no tenemos a Cristo en la cruz solamente allí derrotado y abandonado, no. Ahora tenemos una nueva visión de Cristo. El Padre desde los cielos ha respondido. No respondió mientras estaba en la cruz, pero respondió cuando estaba en el sepulcro, levantándolo de entre los muertos. Por lo tanto, como dice Pablo en Romanos, que hemos leído antes en el capítulo 1 y versículo 4, fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Y la resurrección le confirma como el Hijo de Dios. Dios ha dicho: este es mi Hijo, y lo ha resucitado. Y a partir de ese momento ya no hay duda. Esto fue lo que el apóstol Pedro predicó, el primer sermón en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, que es interesantísimo. Se basa precisamente en este hecho: no permitirás que tu santo vea corrupción, lo levantarás de entre los muertos. Y entonces Pedro dice en Jerusalén, abarrotada como estaba en esos días de fiesta por la fiesta de Pentecostés: Dios ha resucitado a su Hijo, es su Hijo y lo ha resucitado. Vosotros habéis dado vuestra última palabra, y vuestra última palabra fue: es un blasfemo y merece ser crucificado. Pero Dios ha elevado su voz y ha hecho algo sobrenatural para decir: estáis equivocados y lo que habéis cometido es un crimen contra mi propio Hijo, es mi Hijo. Y tal vez ustedes leen este sermón de Pedro en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 y lo leen por encima rápidamente, pero habría que haber estado allí y ver la cara de esa gente, de los miles de personas que estaban allí, que sabían a ciencia cierta que Jesús había resucitado, porque las evidencias, todo lo que estaba ocurriendo en aquellos días apuntaba de forma clara a ese hecho de la resurrección. Ellos recapacitan y de repente es como si su mente se abre y entonces se dan cuenta: ¿qué hemos hecho, Dios mío? ¿Qué hemos hecho? Hemos matado nada más y nada menos que al mismo Hijo de Dios hecho hombre, al Mesías anunciado por los profetas. ¿Qué hemos hecho? Y entonces ellos, léanlo en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, desde dentro de su corazón, desde lo profundo, dicen: ¿qué va a ser ahora de nosotros? ¿Qué haremos? Dicen ellos, con una angustia profunda, vivida, existencial. ¿Qué haremos? Y entonces Pedro anuncia el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias. Lo lógico sería que lo que vosotros habéis hecho con el Hijo de Dios sea digno de que Dios extermine a este mundo de una vez y para siempre y se acabe la existencia de la raza humana después de un crimen tan terrible. Y vosotros mismos los primeros por haber crucificado a Jesús. Pero dice Dios, y por medio del apóstol Pedro, pero Dios no va a hacer eso. Todo lo contrario, Dios abre un paréntesis, un periodo de gracia, de misericordia. Y aunque habéis cometido algo
que sería imperdonable, precisamente Dios está dispuesto a perdonaros. Por lo tanto, convertíos, les dice el apóstol Pedro allí. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, no solamente les va a dar lo que merecían, sino que además les va a tratar con misericordia, y si se arrepienten de verdad y confiesan, se bautizan en el nombre de Jesús de Nazaret, demostrando que lo que habían hecho con él era una barbaridad, y hacen una manifestación externa, porque el bautismo cristiano es ante todo una manifestación externa ante el mundo, manifiestan claramente que del mismo modo que habían gritado crucifícale, ahora dicen nos bautizamos en el nombre de Jesús de Nazaret porque reconocemos que es el auténtico Mesías. Y entonces Dios os va a dar el Espíritu Santo. Fijémonos la grandeza, la magnitud de la misericordia de Dios. No solamente no nos da lo que merecemos, sino que además nos da sus bendiciones, que no las merecemos tampoco. Esto es el anuncio del apóstol Pedro. Y todo eso porque la resurrección ha confirmado que Jesús era realmente el Hijo de Dios, que era lo que había estado siendo puesto en duda una y otra vez por todos ellos. Todo quedaba totalmente claro de repente. Y el tercer punto es que su resurrección es la señal definitiva que confirma quién es Jesús. Bueno, en realidad esto vuelve a redundar sobre lo anterior, pero quiero añadir un pequeño matiz. Ustedes recuerdan que los judíos una y otra vez estaban pidiendo señales a Dios. Si Dios existe, que haga tal cosa. Si tú eres el Hijo de Dios, que descienda fuego del cielo o hagas alguna obra extraordinaria que a nosotros nos parezca suficiente y satisfactoria. Eran, en fin, desesperantes. Aquellos hombres agotaban la paciencia de cualquiera. Recuerdo aquel milagro cuando el Señor Jesucristo había dado de comer, había multiplicado panes y peces para dar de comer a una multitud inmensa. Miles de personas habían comido allí. Y llegan los fariseos, bueno, muéstranos señal para que creamos en ti. Pero, ¿dónde va a parar eso? Pero hay que ser duro de corazón, malo e hipócrita. Pero ¿no te parece suficiente señal que haya dado de comer a miles de personas multiplicando panes y peces, que todas estas personas lo han visto? Y ahora venís vosotros pidiendo una señal. Vosotros no sois honestos. Vosotros no sois sinceros. Vosotros pedís señal porque en realidad siempre estáis exigiendo algo más, a vuestro estilo, como a vosotros os gusta, para justificar vuestra incredulidad. Pero no porque realmente queréis creer, sino que estáis buscando una excusa para no creer. Como tantas y tantas personas en nuestro tiempo, en el día de hoy, que si Dios existe, ¿por qué? Y hacen preguntas, pues ¿dónde están las pruebas? Como si este universo, con toda su belleza, pues nos dicen, no, esto se ha creado por casualidad, el azar, una combinación de azar y tiempo, y aquí ha quedado todo esto, con todas sus leyes matemáticas que los científicos estudian y dedican sus vidas enteras, todo por casualidad. Oiga, ¿y a usted no le parecería más razonable pensar que hay un Dios inteligente? Porque además dicen, algo habrá, puede ser. ¿Cómo que algo? Será alguien, ¿no? Alguien con todo el poder que uno puede imaginar y mucho más para crear un universo como este, y con la sabiduría, la belleza propias de Dios para crear algo tan maravilloso, no solamente tan grande, sino tan hermoso. Yo creería en Dios si tuviera más pruebas, pero mire usted a su alrededor. Los cielos y la tierra manifiestan el poder y la belleza y la grandeza del Dios invisible. Ahí tiene usted sus obras. Vaya, mírelas. Y no se crea lo que le han dicho, que usted es el producto de la casualidad. Usted y todo lo que le rodea. Mire, la casualidad y el azar nunca dan de sí nada parecido a lo que vemos a nuestro alrededor. Piensen ustedes con lógica. No hay que ser un científico, un doctor en... No. Piensen con un poquito de lógica. Cuando el azar y la casualidad ha dado de sí algo tan coordinado, tan bien estructurado, tan lógico, que funciona infinitamente mejor que la maquinaria, que la tecnología de un reloj, de un ordenador, de lo que usted quiere imaginar. ¿Dónde? ¿Cuándo? Pues ahí tienen las pruebas, pero ellos preguntaban,
decían, bueno, si nos muestra alguna prueba. Y el Señor, ante la dureza del corazón de estas personas, lo que contestó fue lo siguiente, y esto lo podemos leer en Mateo, en el capítulo 12, a partir del versículo 32. Mateo capítulo 12, a partir del versículo 32, el Señor les dice así, capítulo 12, a partir del versículo 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Nos damos cuenta aquí entonces del asunto. Dice el Señor, pueden pedir todo lo que quieran, pero no les voy a dar ninguna otra señal. La única señal que van a ver después de todo esto es la resurrección. Igual que Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero resucitará, no quedaría allí, y esto es la buena noticia. Entonces, aquí tenemos, por lo tanto, el tema del milagro definitivo. Si alguien pide un milagro más, el único que van a recibir del Señor Jesucristo es su resurrección. Mírenlo, lo tienen ahí, bien documentado históricamente en la palabra del Señor. Por lo tanto, aquí tenemos la importancia, cerramos aquí el capítulo sobre la importancia de la resurrección para la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y llegamos entonces al segundo punto, la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo para el Evangelio. Realmente, si Cristo no ha resucitado, no hay Evangelio, no hay buenas noticias, no hay nada que anunciar a este mundo. Y vamos a ver varios puntos en esta sección. El primero es que la resurrección es la base de la justificación, de nuestra justificación. Pablo lo explicó con claridad a los Romanos capítulo 4, el versículo 25, dice allí el apóstol, el cual, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Muerto, entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por lo tanto, vemos que la obra de la cruz, la obra de salvación del Señor Jesucristo, tiene estos dos aspectos, estos dos componentes. Su muerte, pero también su resurrección. Si uno de los dos falla, no hay evangelio, no hay justificación. No puede ser de otra manera. El evangelio tiene que tener el anuncio y tiene que tener estas dos cosas. ¿Por qué razón? Cristo murió por nuestros pecados. Él no era injusto, Él era justo, era perfecto, pero nosotros no. Su muerte no estaba siendo una muerte por algo que Él había hecho, sino era una muerte en sustitución por nosotros. Él pagó allí. Y la resurrección viene a ser la evidencia de que ese pago ha sido satisfactorio. Dios está conforme con la ofrenda realizada, es suficiente para perdonar nuestros pecados. ¿Y cómo puedo saber yo eso? Bueno, pues hay un detalle que es interesante en todo esto, porque el Señor Jesucristo dijo en una ocasión que Él tenía poder para resucitar de entre los muertos. Lo dijo en Juan, en el capítulo 10, en el versículo 17, Juan 10, 17 y 18, Él decía así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y fíjense, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que Él podría haber resucitado por sí mismo de entre los muertos. ¿Y no es eso lo que ocurrió? No. Lo que ocurrió fue que el Padre
le resucitó de entre los muertos. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y versículo 32, dice allí el apóstol Pedro: a este Jesús resucitó Dios. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. En Hechos 13:30 dice: mas Dios le levantó de entre los muertos. Es decir, fue el Padre, y habría otros pasajes más que inciden aún más en esta misma idea. Fue el Padre Dios quien le levantó de entre los muertos. Y usted puede decir, bueno, pues tampoco me parece un detalle que tenga tanta importancia. Bueno, pero sí la tiene. Cristo podría haber sido levantado él mismo de entre los muertos, pero esperó que lo hiciera el Padre. ¿Cuál fue la razón para este hecho? Pues estaba esperando la confirmación del Padre, que vendría por medio de la resurrección, como que aquella ofrenda por el pecado que Cristo había realizado era satisfactoria, era adecuada, era suficiente para pagar por los pecados de todos los hombres, que ahora tenemos esta posibilidad abierta ante nosotros de acudir a Dios, que en su gracia nos ofrece perdón, porque el precio de nuestro pecado ha sido pagado de forma satisfactoria. Esto es muy importante porque algunas personas piensan en el perdón de Dios como algo simple, como una especie de amnistía que un gobernante, pues imagínense un país, que ahí los hay, que dicen, bueno, hoy es el cumpleaños del rey. Bueno, pues venga, vamos a dar libertad a todos los presos políticos que haya y liberan a 1000 presos aquel día. Porque, bueno, pues igual eran robos menores o cosas así, y es el cumpleaños del rey, una amnistía. Y algunos piensan, bueno, lo que Dios va a hacer es, finalmente, pues perdonar a todo el mundo, es algo muy sencillo para Dios perdonar, como esto que digo, ¿no? Pero no es así, porque si un señor, una persona ha cometido una injusticia del tipo que sea, ya sea un robo, ya sea un homicidio, ya sea lo que sea, y nosotros vemos que un juez lo absuelve o le dice, bueno, pues tú no vas a ir a la cárcel porque me lo parece a mí, pues decimos, esto es injusto. Y nos levantamos y decimos, no señor, esto es injusto. Si Dios perdonara a las personas así, porque dicen, no, como es misericordioso, perdona a todo el mundo, sería una terrible injusticia. El pecado hay que pagarlo, tiene que ser juzgado y castigado efectivamente. ¿Y qué es lo que hizo Cristo en la cruz? Precisamente eso. Él pagó en la cruz por nuestros pecados. El sufrimiento de Cristo en la cruz es inimaginable. No somos capaces de alcanzarlo. Él en la cruz, en aquellos momentos, estaba sufriendo lo que nosotros tendríamos que haber estado sufriendo durante toda la eternidad, separados de Dios en el infierno, en la condenación eterna. Y Él lo pagó allí. ¿Y cómo sé yo que realmente ese pago ha sido suficiente? Porque Dios lo resucitó de entre los muertos. Y es como poner el sello de aprobación diciendo, estoy satisfecho con la ofrenda, con el sacrificio presentado por mi Hijo. Y esto es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo cuando nos dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hemos sido declarados justos en el mismo momento en que nos hemos identificado con Cristo, muerto y resucitado. Esto es fundamental. Ahora, esto no quiere decir que la salvación, todas las personas van a ser salvos. Lo que quiere decir es que todas las personas pueden ser salvas porque el sacrificio de Cristo tiene el valor suficiente para salvar a todos los hombres pecadores, de todo el mundo, de todas las generaciones, de cualquier tiempo. Si alguien no se salva, es porque no quiere creer en Cristo y en su muerte y su resurrección, porque podríamos decir que el billete está pagado. Si el asiento se queda vacío es porque la persona no quiere subirse, no quiere emprender ese viaje, no quiere reconciliarse con Dios para llegar a un destino diferente del que le corresponde, a la misma gloria de Dios. Esta es la cuestión. Entonces, la resurrección tenemos que decir que es la base de nuestra justificación. En segundo lugar, la resurrección o de la resurrección se dependía la misión del Espíritu Santo. Y esto nos vuelve otra vez a hacer pensar en lo que el Señor Jesucristo había dicho antes de morir y de resucitar. Estando con sus discípulos en el aposento alto, les dijo una y otra vez, yo me voy,
os conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, os enviaré al Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo no podría venir en tanto que él no se hubiera ido. Dice Juan, en ese momento del que estoy hablando, en Juan capítulo 14, el versículo 16, dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Por lo tanto, si el Espíritu Santo había de venir a este mundo, guardaba una relación directa con el hecho de que Cristo se fuera, muriera, pero resucitara y ascendiera al cielo. Solamente así podría enviar al Espíritu Santo. Por lo tanto, si Cristo no hubiera resucitado, tampoco habría ascendido al cielo y no habría podido enviar al Espíritu Santo. Así que la presencia, el ministerio del Espíritu Santo en este mundo depende del hecho histórico de la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, el ministerio del Espíritu Santo en este mundo es un ministerio muy amplio. Algunas personas han pensado que solamente tiene que ver con los creyentes. El Espíritu Santo viene a los creyentes. Y es verdad, y tiene un ministerio importantísimo. Nunca lo valoraremos suficientemente lo que significa la presencia del Espíritu Santo morando en nuestros corazones, convirtiéndonos en templo de la misma presencia de Dios en nuestra persona, en nuestro corazón. Algo increíble, con todo el poder, todo lo que Cristo ha conseguido por medio de la obra de la cruz, ahora nos es aplicado por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Pero la obra del Espíritu Santo no es exclusiva, no está dirigida exclusivamente a los creyentes, sino también a los inconversos. Y esto, allí mismo, en este sermón largo que el Señor estaba dando en el aposento alto, en Juan, el capítulo 16, y los versículos 8 al 11, explica cuál sería el ministerio del Espíritu Santo entre los inconversos. Y dice allí, leemos a partir del versículo 8, y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es el ministerio del Espíritu Santo, en primer lugar, ahora aquí en esto que hemos leído, para los inconversos y también para los creyentes. Ahora, en relación con los inconversos, esto es interesante, ¿no? Que el Espíritu Santo no solamente obra en los creyentes, sino también en los inconversos. ¿Qué hacen los inconversos? Pues lo que dice aquí es que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esto, pues, si leyéramos con atención todos estos capítulos en el Evangelio de Juan, descubriríamos que el verdadero evangelista, aquel que ha de llevar las personas a los pies del Señor, el actor principal es el Espíritu Santo. Es verdad que muchos piensan que es la Iglesia, pero no es la Iglesia, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede hacer, es el único que puede hacer lo que ningún creyente es capaz de hacer, que es convencer a la persona de pecado, de justicia y de juicio. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. ¿La Iglesia tiene que evangelizar? Por supuesto que sí, pero nunca olvidando que somos, diríamos, actores secundarios, por usar un símil, ¿no? Actores secundarios. El personaje principal es el Espíritu Santo. Él es el que logra convencer. ¿Y de qué convence? Pues convence de cosas que están relacionadas con el hecho de la muerte y la resurrección de Jesús. Dice, Él convencerá de pecado. No dice convencerá a los hombres de que son pecadores. No. Dice, convencerá al mundo de pecado. ¿De qué pecado? Pues de pecado, del pecado de no haber creído en Cristo.
dice en el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí, porque lo habían rechazado y lo habían crucificado, y ese es el único pecado imperdonable. Todos los demás pecados tienen perdón, pero ese pecado no. Las personas no se condenan por ser homicidas, no se condenan por ser ladrones, por ser adúlteros, por ser mentirosos, por haber sido pederastas, no se condenan por eso. Las personas se condenan por no creer en Cristo, en la obra que Él hizo en la cruz y, por supuesto, todas las implicaciones que conlleva el hecho de creer, que es entrar en una unión personal con Cristo por medio del arrepentimiento. Pero lo que nos separa de Dios toda la eternidad es no creer en su Hijo Jesucristo y lo que Él ha hecho, porque si creemos en Él, cualquier pecado puede ser perdonado. Pero este pecado, el de no creer en Cristo, es un pecado mortal. Te separa a la persona eternamente de Dios. Y el Espíritu Santo va a convencer a la persona de que lo que ocurrió en la cruz fue un pecado. Un pecado que Dios ha demostrado que lo es precisamente por la resurrección. Convencerá al mundo de justicia, dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Esto, ya digo, está estrechamente relacionado con la resurrección. Convencerá de justicia por cuanto yo voy al Padre. Vamos a unirlo con lo que decíamos hace un momento, ¿no? De que Cristo resucitó para nuestra justificación. El hecho de que se ha establecido la justicia de Dios, que es capaz de justificar al pecador, viene acreditada por la resurrección. Dice, convencerá al mundo de justicia por cuanto yo voy al Padre. Es decir, resucitaré e iré al Padre. Y eso será la evidencia de que la obra de la cruz es capaz de justificar al pecador. Es suficiente para justificar al pecador. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Claro, esta es la mala noticia. Convence al hombre de pecado, sí. Le convence de que hay la posibilidad de justificación, sí. Pero también le convence de que hay un día de juicio. Y ese juicio viene por el hecho de la respuesta del hombre a la cruz de Cristo y a la resurrección de Cristo. Y esa es la labor del Espíritu Santo en este tiempo actualmente entre los inconversos. Y yo me alegro de que cuando salimos, cuando compartimos el Evangelio con las personas, pues me alegro de que no sea yo quien tiene que convencer a las personas porque yo soy totalmente incapaz de hacerlo. ¿Cómo voy a entrar yo en el corazón y en la mente de una persona para convencerle de cosas que tienen que ver con su conciencia, con su ser más profundo? Pero el Espíritu Santo sí. Puede y lo hace, entra hasta allí. Y nosotros sí tenemos que hablar del Señor, pero la labor importante la va a hacer el Espíritu convenciendo a las personas. Así que vemos que la resurrección de Cristo guarda mucha relación con el ministerio del Espíritu Santo en este tiempo. La resurrección, por la resurrección, Cristo se convirtió en el primogénito de los muertos. Y esta es una expresión muy bonita, ¿no? El primogénito de los muertos. No es el unigénito, porque no va a ser el único que resucite de entre los muertos, sino que es el primogénito, el primero de muchos otros que vienen detrás, que se añaden. Esto el Señor Jesucristo lo dijo, ya lo hemos mencionado en estudios anteriores acerca de la resurrección, cuando el Señor hizo esta declaración gloriosa. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, Él viviría porque resucitaría, pero también todo aquel que crea en Él. Y de esta manera se convierte en el primogénito de entre los muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero hemos llegado a tener vida juntamente con Cristo, dice Pablo en Efesios capítulo 2. Porque Cristo ha ganado esta victoria no para Él, para nosotros, para que nosotros tengamos esta vida plena de resurrección. Así que, como dice Romanos capítulo 6 y versículo 5, Romanos capítulo 6 y versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Llevaremos su semejanza, la semejanza de Cristo resucitado. Esta expresión, el primogénito de entre los muertos, se repite en Colosenses, en el capítulo 1, el versículo 18, en Apocalipsis 1.5. Es una expresión
que es frecuente en las Escrituras. Y viene a transmitirnos la idea de que seremos semejantes a Él. Como dice 1 Juan capítulo 3 y versículo 2. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Participaremos de esa naturaleza de Cristo resucitado. Él es el primero pero no el único. Dice Pablo en Filipenses capítulo 3 y versículo 21 que el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo que ahora tenemos que está bajo los efectos del pecado, será semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses 3:21. Vemos también en 1 Corintios, un pasaje que en 1 Corintios 15:49, del que ya hemos hablado en otras ocasiones, que así como hemos llevado la imagen del terrenal, se refiere al primer Adán, al primer hombre que pecó, Adán, también traeremos la imagen del celestial, esto es, Cristo. Él es podríamos decir, el prototipo, el anticipo de lo que nosotros mismos seremos. Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración muy sencilla. No sé qué palabras usar. Me voy a referir a aquellas resurrecciones que el Señor realizó durante su ministerio público en este mundo. Pensamos, por ejemplo, en la resurrección del hijo de la viuda de Naín, de la hija de Jairo o también de Lázaro, ¿no? Pero no eran propiamente resurrecciones como fue la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Y este matiz es fundamental, porque aquellas fueron, podríamos decir, resucitaciones, porque volvieron a la vida en el mismo estado, en la misma condición que se fueron. Si tenías 40 años, tenías 20 años o tenías 12 años, volvías a la vida con 12 años. Si tenías deudas, tenías las mismas deudas. Si tenías, eras la misma persona, el mismo cuerpo, había resucitado, había regresado de la muerte, pero volverían otra vez a morir. Lázaro volvió a morir, la hija de Jairo murió y el hijo de la viuda de Naín volvió a morir. Pero la resurrección de Cristo introduce un elemento completamente nuevo y distinto. No resucitamos, como ya hemos dicho en otra sesión, no resucitamos con el mismo cuerpo que teníamos, sino con un cuerpo glorificado como el de Cristo una vez que resucitó de entre los muertos, que tenía características peculiares. La que quiero subrayar en este momento es que Él ascendió al cielo con ese cuerpo. Es un cuerpo de resurrección nuevo, glorioso, apto para traspasar la frontera de este mundo a la eternidad y a la gloria de Dios. Es un cuerpo de resurrección, un cuerpo glorioso. Y cuando resucitemos, no seremos como Lázaro, por ejemplo, cuando resucitó, sino que tendremos el cuerpo de Cristo. No volveremos a morir y nuestro cuerpo no estará bajo las limitaciones que tenemos actualmente. Así que para nosotros la resurrección de Cristo, le convierte en el primogénito de los muertos y nosotros iremos juntamente con Él, llevando su imagen, seremos semejantes a Él en este sentido. Cuarto punto, la resurrección de Cristo traerá la restauración de todas las cosas. Y por favor aquí amplíen los horizontes que salgan de cualquier limitación que podamos tener en nuestras mentes. ¿Por qué digo esto? A veces nosotros pensamos en la resurrección y en la vida futura, pues libres ya del pecado y del infierno, pero Dios se propone hacer algo mucho más grande. Dios quiere revertir por completo todas las consecuencias del pecado. Y las consecuencias del pecado no fueron solamente para el ser humano, para el hombre. Es verdad, las enfermedades, la muerte, surgen del pecado. Pero hay más consecuencias del pecado. Toda la creación misma se ha vuelto loca, podríamos decir, ha sido alterada por causa del pecado. Y esto ya nos lo explica el autor de Génesis al comienzo mismo, en Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19, dijo: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, fíjense, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.
Pero quedémonos con esta expresión: maldita será la tierra por tu causa. El pecado no trae solo consecuencias para el ser humano, también trae consecuencias para la creación misma, para toda la creación. Algunas personas entienden bien el hecho de que, bueno, ¿por qué morimos? Por causa del pecado. ¿Por qué vienen las enfermedades? Algunas muy dolorosas y muy traumáticas, por causa del pecado. ¿Y por qué hay terremotos? ¿Por qué hay tsunamis? ¿Por qué hay volcanes que entran en erupción y arrasan con todo lo que pillan por medio? ¿Por qué? Por la misma razón, por el pecado. El pecado ha traído consecuencias a la raza humana, pero también a toda la creación. Y ahora, cuando Dios levantó a su Hijo de entre los muertos y lo resucitó, lo que se proponía hacer era algo mucho mayor que simplemente revertir las consecuencias dentro del ser humano. Dios quiere hacer algo también al nivel de la propia creación. Y esto es el anuncio maravilloso, es uno de los pasajes que me encanta en Romanos capítulo 8, versículo 20 al 23, y allí vemos que hay libertad también para la creación que va a ser regenerada, del mismo modo que nosotros lo vamos a hacer. Dice Romanos capítulo 8, versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Fíjense, la resurrección ha hecho algo nuevo para el ser humano, pero también para toda la creación. Como dice el apóstol Pedro, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La resurrección de Cristo cambia por completo, nos da una esperanza totalmente nueva. Dice el apóstol Pedro predicando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 21, el versículo 20, y él envía, hablando de la segunda venida, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. La restauración de todas las cosas. La muerte y resurrección de Cristo es el comienzo, es de donde surge el poder por el cual todas las cosas van a ser cambiadas, para tener un nuevo comienzo mucho más glorioso incluso y mejor que el primero. Esto viene con la resurrección de Cristo. En quinto lugar, el Evangelio sacó a luz la vida y la inmortalidad. De esto ya he hablado, no me quiero entretener ahora mucho, ya he hablado en una sesión previa. En el Antiguo Testamento la resurrección de los muertos era algo que se veía, pero se veía muy mal, como cuando ya está anocheciendo y nos parece que está allí tal persona, pero no la veo con nitidez, porque ya no hay la luz suficiente. O al amanecer, lo mismo. Pues algo así ocurría con el concepto, con la doctrina de la resurrección en el Antiguo Testamento. De hecho, no es difícil encontrar a los profetas algunas veces hablando en el Antiguo Testamento, en los Salmos, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Decía el Salmo 6, versículos 4 y 5. Señor, en la muerte no hay memoria de ti, ¿quién te alabará allí? Pues dices, cuando estás leyendo este salmo, dices, este hombre no confiaba en la resurrección. Es verdad que hay otros pasajes que hablan claramente, a veces es el concepto de la resurrección a nivel nacional, de la nación judía, que era una especie de prototipo de esa otra resurrección de la que estamos hablando. Pero también había profetas que hablaban con mucha más claridad de la resurrección. Por ejemplo, Daniel, en el capítulo 12 y versículo 2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero toda esta oscuridad que se dejaba entrever algo, pero no se veía con mucha claridad, todo eso queda totalmente solucionado con la resurrección de Cristo. De tal manera que ahora el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, dice aquello en 2 Timoteo 1:10,
dice que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de su muerte y de su resurrección, es como si hubiera encendido la luz, de tal manera que ahora lo vemos todo claro, entendemos lo que Él ha hecho y lo que Él va a hacer por medio de la resurrección. Nuestra esperanza ha quedado clarificada totalmente. En sexto lugar, la resurrección convierte el Evangelio en un mensaje único, como no podía ser de otra manera. El Evangelio es un mensaje único y lo es por la resurrección de Cristo. Ustedes pueden pensar en otras ideologías, en otras religiones, y no van a encontrar una esperanza como la del cristianismo, no van a encontrar una esperanza que esté documentada y fundamentada sobre un hecho histórico incuestionable, como fue la resurrección de Cristo. Algunos no tienen ningún tipo de esperanza. Esto la mayoría de la gente piensa, como dice el dicho, muerto el perro se acabó la rabia. Y aquí, una vez que morimos, esto se acaba. No hay nada más en lo que pensar. Olvídate de esperanza, de eternidad. Y hay muchas personas que dicen no hay nada más, aunque en su foro interno algo les dice que sí que hay algo más y que deberían de estar mejor preparados, que deberían de estar preparados para eso que hay después. Porque claro que el hombre tiene trascendencia que va más allá de esta vida. Y el Señor Jesucristo lo dijo una y otra vez. Y hay muchas personas que dicen, ¿quién ha venido allá para decirnos lo que hay en el más allá? Pues mira, esta es la respuesta. Cristo ha venido para decirnos que hay más allá. Y claro que hay vida eterna. Créalo, porque Él resucitó de entre los muertos para dar testimonio de esta realidad esperanzadora. Claro que sí, pero hay muchas personas, muchas ideologías que sumen al hombre en la desesperación. No hay nada más, no hay nada más. Otros piensan, hay religiones que piensan en términos circulares, no lineales, y dicen, bueno, hay una interminable sucesión, un ciclo tras otro de reencarnaciones en las que no tienes alivio alguno, y al final pues no hay nada, salvo la existencia, la no existencia que hablan los del nirvana, ¿no? Nada de nada, reencarnándote de vez en vez sin llegar a ninguna parte. Los marxistas, que pensaban, concebían una utopía en esta tierra, una especie de paraíso humano con sus ideas políticas, ya parece que ya hay poca gente que crea en estas cosas, ¿no? Los humanistas, que sueñan con el control de su propia evolución. Claro, esto pasa por el hecho de la manipulación genética y de alterar, y bueno, no sé si alguien se cree que el humanismo y creer que podemos lograr mejorar la evolución humana, pero es un sueño que en tal caso no veremos nosotros, sino que lo verán otros. Al final nadie tiene esperanza. Cuando esto llegue no me tocará a mí ya no me va a tocar. ¿Qué esperanza es eso? El cristianismo, el mensaje del Evangelio, es un mensaje único que trae esperanza a las personas. Es el único que lo trae. Esperanza en esta vida porque nos da una nueva dimensión, un nuevo valor a todo lo que hacemos aquí porque repercute en el más allá, en la eternidad. La resurrección de Cristo. Resurrección con cuerpos nuevos. Resurrección en un mundo nuevo. Una esperanza dichosa. De verdad que sí. Yo hace ya muchos años que creí en esta esperanza y desde luego estoy cada día más seguro. Me decían al principio, cuando yo tenía 15 años y me convertí al cristianismo, me decían, bueno, ya se te pasará eso es que una tontería momentánea, algo de la juventud, y me intentaban sembrar dudas. Han pasado desde entonces 35 años y desde luego no he vuelto atrás, todo lo contrario. Y cuanto más he ido andando y caminando con el Señor en la vida cristiana, desde luego han ido desapareciendo cualquier posible duda que yo hubiera tenido. Estoy totalmente seguro de que Cristo resucitó, está en mi corazón por medio de su Espíritu Santo y sé que es la verdad. Y es una esperanza que me alienta en un mundo que realmente es muy difícil y que cuando miras a tu alrededor no ves alicientes para seguir adelante.
Pero cuando veo y pongo mi mirada en la meta final, donde Cristo me está esperando, desde luego esto sí que hay una esperanza viva para mí, desde luego que sí. Y yo les animo a que si ustedes no tienen esta esperanza en ustedes, no han confiado en Cristo, no le han entregado su vida, no han emprendido este nuevo viaje con Él hacia este destino maravilloso, pues lo busquen de corazón, porque no van a encontrar nada parecido en ninguna otra parte. El Evangelio es único porque se basa en un hecho único. Cristo ha muerto por nuestros pecados, pero ha resucitado y está en la gloria. Gracias por su atención. En la próxima sesión complementaremos nuestro tema hablando de la importancia de la resurrección para el ministerio actual de Cristo, también para la Iglesia y para el mismo creyente. Hasta entonces, que el Señor les bendiga ricamente. Gracias.